La reina Victoria de Inglaterra ascendió al trono a los 18 años y se mantuvo en él más tiempo que ningún otro soberano de Europa. Durante su reinado, Francia conoció 2 dinastías regias y una república, y España 3 monarcas, e Italia 4. En este dilatado periodo, que precisamente se conoce como era victoriana, Inglaterra se convirtió en un país industrial y en una potencia de primer orden, orgullosa de su capacidad para crear riqueza y destacar en un mundo cada vez más dependiente de los avances científicos y técnicos. Y es debido a las alianzas matrimoniales con las que casó a sus hijos y nietos, por lo que se convirtió en abuela o tatarabuela de muchos de los reyes y reinas de la Europa del siglo XIX, por lo que se le comenzó a llamar la abuela de Europa. Alejandrina Victoria, que es su nombre original, nació el 24 de mayo de 1819 y fue el fruto de la unión del príncipe Eduardo, duque de Kent e hijo del rey Jorge III, y de Victoria de Sajonia. Perdió a su padre cuando solo contaba 1 año de edad y fue educada bajo la atenta mirada de su madre, revelando muy pronto un carácter afectuoso y sensible, a la par que despabilado y poco proclive a dejarse dominar por cualquiera. Victoria tuvo una infancia sobreprotegida. Su madre y su mayordomo, de apellido Conroy, le obligaron a seguir un método riguroso de educación, en el que tendría poco contacto con los demás niños. Se le mantuvo apartada del resto del mundo, pretendiendo no contaminar su moral y tratando de inculcarle los más estrictos valores morales. Su único entretenimiento, tras las extenuantes horas dedicadas al estudio, era jugar con sus muñecas, mientras seguía repasando aún sus lecciones de latín, francés, italiano y alemán. El vacío paternal fue ampliamente suplido por el enérgico temperamento de la madre, cuya vigilancia sobre la pequeña era tan titánica que al alborear la adolescencia, Victoria todavía no había podido dar un paseo en el palacio ni en los contados actos públicos sin la compañía de ayas e institutrices, o incluso de su misma madre, y hasta compartía su cuarto con ella. Pero, como más tarde haría patente en sus relaciones con los ministros del reino, Victoria resultaba indomable, si primero no se conquistaba su cariño y se ganaba su respeto. Su abuelo, Jorge III, muere el mismo año que su padre, y no tardó en ser evidente que Victoria estaba destinada a ocupar el trono de su país, pues ninguno de los restantes hijos varones del rey tenía descendencia. Siendo aún una niña, se informó a la princesa a este respecto, mostrándole un árbol genealógico de los soberanos ingleses que terminaba con su propio nombre. Victoria permaneció callada un buen rato y después exclamaría: «Seré una buena reina». Apenas contaba 10 años y ya mostraba una presencia de ánimo y una resolución que serían cualidades destacables a lo largo de toda su vida. Jorge IV y Guillermo IV, tíos de Victoria, habían ocupado el trono entre 1820 y 1837. Al fallecer este último el 20 de junio de 1837 y convertirse en su sucesora al trono, Victoria tenía ante sí una larga tarea. Horas después, el arzobispo de Canterbury se arrodillaba ante la joven Victoria para comunicarle oficialmente que ya era reina de Inglaterra. Ese día, la muchacha escribió en su diario: «Ya que la providencia ha querido colocarme en este puesto, haré todo lo posible para cumplir mi obligación con mi país. Soy muy joven y quizás en muchas cosas me falte experiencia, aunque no en todas, pero estoy segura de que no hay demasiadas personas con la buena voluntad y el firme deseo de hacer las cosas bien que yo tengo». Los documentos oficiales de su primer día de reinado se referían a ella como Alejandrina Victoria,
pero su primer nombre fue retirado a petición de la reina y nunca volvió a ser utilizado. La describían como de baja estatura, de grandes ojos azules y una boca más bien pequeña, de mente independiente y decidida a hacerse por completo con su papel de monarca constitucional. La magnífica coronación de Victoria se celebró en la abadía de Westminster el 28 de junio de 1838, y para guiarla en su papel político, Victoria contaba con Lord Melbourne, el primer ministro entre los años de 1834 y de 1835 a 1841. La tirantez de las relaciones de Victoria con su madre, que aumentaría con su llegada al trono, se puso ya de manifiesto en su primer acto de gobierno, donde sorprendió a los miembros del Consejo al preguntarles si como reina podía hacer lo que le viniese en la real gana. Por considerarla demasiado joven e inexperta para calibrar los mecanismos constitucionales, le respondieron que sí. Ella, con un delicioso mohín juvenil, ordenó a su madre que la dejase sola una hora y se encerró en su habitación. A la salida volvió a dar otra orden: que desalojaran inmediatamente de su alcoba el lecho de la absorbente duquesa, su madre, pues en lo adelante quería dormir sola. Las quejas, las maniobras y hasta la velada ruptura de su madre nada pudieron hacer. Su imperio había terminado y su voluntariosa y autoritaria hija iba a imponer el suyo. Y no solo en la intimidad, también daría un sello inconfundible a toda una época, la que se ha denominado justamente con su nombre, la época victoriana. La sangre alemana de la joven reina no provenía únicamente de la línea materna, con su ascendencia más remota en un linaje medieval. Había entrado con la entronización de la misma dinastía de los Hanover. Sus soberanos dejaron, en general, un recuerdo borrascoso por sus comportamientos públicos y privados y los feroces castigos infligidos a quienes se atrevían a criticarlos. Pero presidieron la rápida ascensión de Gran Bretaña hacia la hegemonía europea. Esto no impediría que la reina desempeñara un papel fundamental en el resurgimiento de un indiscutible sentimiento monárquico al aproximar la corona al pueblo, borrando el recuerdo de sus antecesores, hasta afianzar sólidamente la institución en la psicología colectiva de sus súbditos. En Inglaterra, en ese momento existían dos corrientes políticas: los Whig o liberales, encabezados por Lord Melbourne, y los Tory o conservadores, encabezados por Robert Peel. En el momento de la coronación, la escena política estaba dominada por los Whigs, y el vizconde de Melbourne ocupaba el cargo de primer ministro desde el año 1835. Lord Melbourne era un hombre rico, brillante y dotado de una inteligencia superior y un temperamento sensible y afable, cualidades que fascinaron a Victoria, que feliz, joven y despreocupada durante los primeros meses de su reinado, empezó a depender completamente de aquel excelente caballero, en cuyas manos podía dejar los asuntos de Estado con absoluta confianza. Y puesto que Lord Melbourne era jefe del Partido Liberal, ella se rodeó de damas que compartían las ideas liberales y expresó su deseo de no ver jamás a un conservador, pues los enemigos políticos de su estimado Lord habían pasado a ser automáticamente sus enemigos. Tal era la situación cuando se produjeron en la Cámara de los Comunes diversas votaciones en las que el gabinete liberal de Lord Melbourne no consiguió alcanzar la mayoría, que el primer ministro decidió dimitir, y los conservadores, encabezados por Robert Peel, se dispusieron a formar gobierno. Fue entonces cuando Victoria, obsesionada con la terrible idea de separarse de Lord Melbourne y verse obligada a sustituirlo por Robert Peel, cuyos modales consideraba detestables, sacó a relucir su genio y su testarudez, disimulados hasta entonces. Su negativa a aceptar el relevo fue tan rotunda
que la crisis hubo de resolverse mediante una serie de negociaciones y pactos que restituyeron en su cargo al primer ministro, que regresó al lado de la reina, y con él volvió la felicidad, pero pronto iba a ser desplazado por una nueva influencia, el príncipe Alberto. El príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha era alemán y primo de Victoria, y era uno de los escasísimos hombres jóvenes que la adolescente soberana había tratado en su vida, y sin duda el primero con el que se le permitió conversar a solas. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria contrajo matrimonio con el príncipe Alberto en la capilla real del Palacio de St. James, en Londres. Victoria estaba totalmente enamorada. La reina escogería un vestido blanco para la celebración y el retrato de la boda fue difundido por toda Europa. Esa imagen llevó a muchas novias que optaron por un vestido de ese color en honor a la reina. Esta tradición de utilizar un traje blanco el día de la boda se mantiene hasta nuestros días. Esta unión estaba prevista desde muchos años antes y determinada por los intereses políticos de Inglaterra. Pero cuando Alberto se convirtió en su esposo, ni la predeterminación ni el miedo al cambio que suponía la boda impidieron que naciese en ella un sentimiento de auténtica veneración hacia aquel hombre, no solo apuesto, exquisito y atento, sino también dotado de una fina inteligencia política. Alberto tampoco dejó de tener sus dificultades al principio. Por un lado, tardó en acostumbrarse al puesto que le había trazado de antemano el Parlamento, el de príncipe consorte, un estatus que adquirió a partir de él en Gran Bretaña y en Europa sus específicas dimensiones. Por otro lado, tardó aún más en hacerse perdonar una cierta inadaptación a los modos y maneras de la aristocracia inglesa, al soslayar su innata timidez con el clásico recurso del embaramiento oficial y la activez del trato. Pero con el tacto y perseverancia del príncipe y la viveza natural y sentido común de Victoria, la real pareja despejó en una misma voluntad todos los obstáculos y se granjeó un universal respeto con sus iniciativas. Fue el suyo un amor feliz, plácido y hogareño, del que nacieron 4 hijos y 5 hijas. Ellos y sus respectivos descendientes coparon la mayor parte de las cortes reales e imperiales del continente, poniendo una brillante rúbrica a la hegemonía de Gran Bretaña en el orbe, vigente hasta la Primera Guerra Mundial. Alberto fue para Victoria un marido perfecto y sustituyó a Lord Melbourne en el papel de consejero, protector y factotum en el ámbito de la política, y ejerció su misión con tanto acierto que la soberana, aún inexperta y necesitada de ese apoyo, no experimentó pánico alguno cuando en el año 1841 el antaño aborrecido Robert Peel reemplazó por fin a Melbourne al frente del gabinete. A partir de ese momento, la reina descubrió que los políticos tories o conservadores no solo no eran monstruos terribles, sino que, por su conservadurismo, se hallaban mucho más cerca que los Whigs de su talante y sus creencias. En adelante, tanto ella como su marido mostraron una acusada predilección por los conservadores, siendo frecuentes sus polémicas con los gabinetes liberales encabezados por Lord Russell y Lord Palmerston. A nivel internacional, Victoria se centró en la mejora de las relaciones entre Francia y el Reino Unido, y en el año 1843 y 1845, Victoria y Alberto se hospedaron en el castillo de Eu con el rey Luis Felipe I de Francia. Victoria sería la primera monarca británica en visitar a un monarca francés desde el año 1520. Durante la llamada hambruna irlandesa en el año 1845, época en la que Irlanda fue golpeada por la devastación de los cultivos de patata, esta plaga que costó la vida de 1 millón de irlandeses y la emigración de otro millón, la reina donó personalmente
una cuantía superior a cualquier donación hecha por un solo individuo. Sin embargo, se contaban historias falsas que decían que donaba apenas una ínfima cantidad para aliviar el hambre y que era la misma cantidad que donaba para un refugio de animales. La habilidad política del príncipe Alberto y el escrupuloso respeto observado por la reina hacia los mecanismos parlamentarios, contrariando en muchas ocasiones sus propias preferencias, contribuyeron en gran medida a restaurar el prestigio de la corona, gravemente menoscabado desde los últimos años de Jorge III, a causa de la manifiesta incompetencia de los soberanos. Con el nacimiento en noviembre de 1841 del príncipe de Gales, que sucedería a Victoria más de medio siglo después, con el nombre de Eduardo VII, la cuestión sucesoria quedó resuelta. En el año 1851, la reina inauguró en Londres la primera gran exposición internacional, que fue concebida para mostrar el progreso de todo el mundo respecto a maquinaria, productos manufacturados, escultura, materia prima y todos los frutos de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación, y mostró todas estas maravillas en una maravilla más, el famoso Crystal Palace o Palacio de Cristal, una edificación construida de hierro fundido y cristal, ubicada en el Hyde Park en Londres. Su apertura se realizó el 1 de mayo y el príncipe Alberto sería el principal promotor de esta exposición. La gloria y el poder de Inglaterra se encontraban en su momento culminante. No hay duda de que había pasado a ser el verdadero rey en la sombra. A lo largo de los años siguientes, Alberto continuó ocupándose incansablemente de los difíciles asuntos de gobierno y de las altas cuestiones de Estado, pero su energía y su salud comenzaron a resentirse a partir de 1856, un año antes de que la reina le otorgase el título de príncipe consorte, con objeto de que a su marido le fueran reconocidos plenamente sus derechos como ciudadano inglés, ya que su origen era extranjero. Fue en el año 1861 cuando Victoria atravesó el más trágico periodo de su vida. En marzo fallecería su madre, la duquesa de Kent. Cuando leyó los documentos que le dejó, comprendió que su madre la había querido profundamente. La reina quedó destrozada. Pero el 14 de diciembre de ese mismo año expiraba su amado esposo, el hombre que había sido su guía y soportado con ella el peso de la corona. La pérdida de quien fuera su compañero, amigo y consejero devastó a la reina, que mantuvo desde entonces un estado semipermanente de luto y usó el color negro para sus vestidos durante el resto de su vida. También en los años posteriores evitó las apariciones públicas y rara vez puso los pies en Londres, lo que le valdría el apodo de la viuda de Windsor. El príncipe fallecido fue conmemorado en innumerables edificios públicos, de los cuales puede que el más notable sea el Royal Albert Hall de Londres, inaugurado el 8 de abril de 1871. Como en otras ocasiones, y a pesar del dolor que experimentaba, la soberana reaccionó con entereza y decidió que la mejor manera de rendir homenaje al príncipe desaparecido era hacer suyo el objetivo central que había animado a su marido: trabajar sin descanso al servicio del país. La pequeña y gruesa figura de la reina se cubrió en lo sucesivo con una vestimenta de luto y permaneció eternamente fiel al recuerdo de Alberto, evocándolo siempre en las conversaciones y episodios diarios más baladíes, mientras acababa de consumar la indisoluble unión de monarquía, pueblo y Estado. El incansable trabajo de la reina le permitió alcanzar un reconocimiento internacional y aprecio del pueblo que ninguno de sus antecesores había disfrutado. Además, ayudó a dar los pasos hacia la revolución industrial, limitó el poder de la Cámara, es decir, el último reducto nobiliario con el poder político real, y aumentó considerablemente el respeto por la moral, tanto en el pueblo como en los miembros de la corte. En el año 1877 sería coronada emperatriz de la India,
como símbolo del control del imperio que fue recuperado después de controlar la rebelión de los cipayos. En el año 1887, la monarca celebró el 50º aniversario de su ascensión al trono, el Jubileo de Oro, con un banquete al que fueron invitados 50 reyes y príncipes europeos. Al día siguiente participaría en un desfile que, en palabras del escritor Mark Twain, se extendía más allá del límite de la visión en ambas direcciones, y estuvo presente en una misa de acción de gracias en la abadía de Westminster. Y en el año 1896, Victoria se convirtió en la monarca con más tiempo de reinado en la historia británica, tras sobrepasar a su abuelo Jorge III. De acuerdo a una petición de la reina, todas las celebraciones públicas especiales por el acontecimiento fueron retrasados hasta el año 1897, el año en el que se celebraría su jubileo de diamante, con un festival en todo el imperio. Durante su reinado, la habilidad política puso el broche a la formidable expansión colonial. El imperio inglés llegó a comprender hasta el 24% de todas las tierras emergidas y 450 millones de habitantes, regido por los 37 millones de la metrópoli, y con la adquisición y control del Canal de Suez. Y Londres pasó a ser así durante mucho tiempo el primer centro financiero y de intercambio mundial. Un sinfín de guerras coloniales llevó la presencia británica hasta los últimos confines de Asia, África y Oceanía. Durante las últimas 3 décadas de su reinado, Victoria llegó a ser un mito viviente y la referencia obligada de toda actividad política en la escena mundial. Su apabullante sentido común, la tranquila seguridad con que acompañaba todas sus decisiones y su íntima identificación con los deseos y preocupaciones de la clase media consiguieron que la sombra protectora de la llamada Viuda de Windsor se proyectase sobre toda una época e impregnase de victorianismo la segunda mitad del siglo. Su vida se extinguió lentamente, con la misma cadencia reposada con que transcurrieron los años de su viudez. La reina murió el 22 de enero de 1901 y su funeral se realizó el sábado 2 de febrero en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, y después de 2 días de velatorio fue enterrada en el mausoleo real de Frogmore, en el gran parque de Windsor, donde el príncipe Alberto también había sido enterrado. Y testigos aseguran que cuando fue enterrada comenzó a nevar. Su reinado de 63 años y 216 días es el segundo más largo de la historia del Reino Unido, solo superado por el de su tataranieta Isabel II, y se le conoce como época victoriana. Fue un periodo de cambio industrial, cultural, político, científico y militar en el Reino Unido, y estuvo marcado por la expansión del Imperio Británico. Victoria fue la última monarca de la Casa de Hanover. Su hijo y sucesor, Eduardo VII, pertenecía a la nueva Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha por su padre, posteriormente renombrada como Casa de Windsor por el hijo de este último, Jorge V, en el año 1917. La reina Victoria sería llamada la abuela de Europa, debido a las alianzas matrimoniales con las que casó a sus hijos y nietos, por lo que se convirtió en abuela o tatarabuela de muchos de los reyes y reinas de la Europa del siglo XX. Y así hemos llegado al final. Muchas gracias por ver el video. Espero que nos encontremos en próximos videos para juntos seguir aprendiendo de historia. Chao.